Buenas noches y bienvenidos a Fisiatras TV. Fisiatras TV es un programa auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación. Yo soy la doctora Mari Carmen Cruz, soy fisiatra y para mí es un placer poder dirigir esta noche la conversación que vamos a discutir. El tema es el manejo del síndrome por mastectomía. Y es un tema complejo e interesante. He aprendido mucho hablando con nuestro invitado, que es el doctor Eduardo Maldonado, al que me encantaría que puedan conocer esta noche. Vamos a ver si podemos unir al doctor Eduardo Maldonado a nuestra llamada. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, y usted, doctora, gracias por la invitación y un placer para mí estar aquí con usted y con todos los que están escuchándonos. Y estoy motivado para hablar con usted de este síndrome que pienso que hay más de lo que nosotros inicialmente pensamos. Qué chévere, pues de verdad que me encanta la idea y sobre todo, sabes que primero quiero agradecerte que hayas propuesto este tema para discutir, porque nada más, lo poco que he hablado contigo sobre esto, de verdad que hay mucho que aprender y invito a nuestra audiencia a que comparta el link de esta noche porque va a estar interesante la conversación. Antes de presentar al doctor, les recuerdo que la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación ¿verdad? Establece este programa de Fisiatras TV con la intención de educar a nuestra comunidad sobre el rol de la fisiatría en el campo de la medicina y sobre todo, ¿verdad?, para seguir expandiendo conocimiento sobre las aportaciones que nosotros podemos hacer para la calidad de vida de nuestros pacientes. Nos pueden seguir a través de Facebook, pero también estamos en Instagram y en YouTube, así que ojalá que puedan compartir este link con sus familias y con amistades, porque el tema de hoy de verdad que va a estar bien chévere. Antes de introducir el tema, quizás me gustaría que conozcan al doctor Eduardo Maldonado, porque él es fisiatra, board certified, pero también es súper especialista en el campo de rehabilitación en cáncer. Y eso pues no son muchos en Puerto Rico que tienen esta subespecialidad, así que es una joya, ¿verdad?, poder tener a alguien que estuvo preparándose muy especialmente en este campo. Háblame un poquito de tu formación, de dónde tú vienes, cómo te preparaste, cómo ¿verdad?, dónde hiciste fisiatría, dónde hiciste cáncer, cuéntame. Pues yo soy egresado de fisiatría del programa del Hospital de Veteranos de Puerto Rico. Ahí hice mi entrenamiento en fisiatría general. Luego de culminar mi entrenamiento, pues fui al programa de Georgetown en Washington, D.C., que está afiliado con el sistema de salud MedStar. Y ahí hice mi entrenamiento en rehabilitación en cáncer. Luego de eso, trabajé un año en el estado de Florida, en el sistema de salud Memorial, que está en Hollywood, Florida. Estuve un año trabajando principalmente inpatient, pero también trabajando con pacientes de cáncer. Fue interesante porque mi entrenamiento fue principalmente en el setting outpatient, y cuando comencé a trabajar el primer año como attending en Florida fue principalmente en inpatient. O sea que tuve la experiencia de antes de volver a Puerto Rico de ver el campo de la rehabilitación en cáncer, outpatient, inpatient, y ahora volví a Puerto Rico con la meta, la ambición de tratar de seguir expandiendo la fisiatría, el campo, y traer todo el conocimiento que tengo aquí a la isla. Y me comentabas ayer que una de las cosas que, yo no creo que es una sorpresa para los fisiatras, pero una de las cosas que redescubriste en el proceso de trabajar en la rehabilitación de cáncer es la importancia de que los pacientes que sobreviven una experiencia terapéutica a su tratamiento de cáncer, sobre todo posquirúrgica, la importancia de que haya un equipo interdisciplinario y un centro comprensivo donde la persona se esté atendiendo, o sea, que no sea necesariamente que fuiste al fisiatra o necesariamente que fuiste al oncólogo, sino que fuiste a un centro donde la mirada al abordaje de ese cuidado es distinto. Háblanos un poquito de eso. Pues en ambos sistemas que yo trabajé, en MedStar y en Memorial, eran centros comprensivos, multidisciplinarios, que tenían todas las facilidades, estaban disponibles para el paciente, tanto como oncología, radiation oncology, estaba cirugía, psicología, fisiatría, todos los servicios estaban ahí.
Yo pienso que ese sistema promueve el cuidado, el mejor cuidado para el paciente, simplemente porque el seguimiento del paciente es más estructurado. Y lo otro que yo pienso que también es bien importante es que el input de cada especialidad es bien importante. Yo pienso que en el mundo de la rehabilitación y del cáncer hay que estar a la vanguardia de todos los cambios nuevos, porque una enciclopedia de cambios nuevos y el tú estar en un centro donde tengas todos los servicios disponibles, yo pienso que le puedes ofrecer a los pacientes la información más organizada, más estructurada y más up-to-date que puedas para el paciente. Súper. Y así que eso en verdad nos hace pensar un poco sobre los recursos que existen ya en Puerto Rico, ¿verdad? Y aunque hacemos una gran medicina, porque lo sabemos, cuando salimos a trabajar afuera o a entrenar afuera, sabemos lo bien de las cosas buenas que hacemos aquí. Sin embargo, en el campo de la rehabilitación, sobre todo, nos damos cuenta la necesidad de seguir madurando el campo de la salud desde el abordaje interdisciplinario, porque hace una diferencia en nuestros pacientes. Y el tema de hoy que vamos a discutir, que es el manejo del síndrome de dolor postmastectomía, es un tema muy interesante, así que si usted tiene algún familiar o amistad que es sobreviviente de cáncer de mama, los invitamos a que compartan el link de esta conversación porque va a estar interesante lo que vamos a discutir esta noche. Quizás quisiera, ¿verdad?, de forma introductoria, compartir con ustedes, a nuestra audiencia, que la Organización Mundial de la Salud habla de 2.3 millones de diagnósticos de cáncer al año. Eso es un montón de gente, por eso se considera que el cáncer de mama es de los cánceres más prevalentes, sobre todo en la mujer. Y en el año 20, que es la literatura que revisé más temprano, ¿verdad? De esos 2.3 millones, casi 700,000 mujeres murieron durante ese año a consecuencia del cáncer de mama. Tengo que muy desgraciadamente decir que tuve una gran amiga oncóloga que falleció hace pocos años atrás por cáncer de mama. Fue una guerrera brutal, nos enseñó mucho sobre luchar con alegría. Y la realidad es que todos nosotros conocemos a alguien que ha vivido cáncer o ha sobrevivido o ha fallecido a consecuencia del cáncer de mama. Así que creo que es importante, ¿verdad?, pensar que seguir teniendo esta conversación, aprendiendo y preparándonos para servir mejor a nuestra comunidad, a nuestros pacientes, es súper importante. Y en el caso del síndrome de dolor postmastectomía, lo que dice la Asociación Americana del Cáncer es que se reporta en la literatura entre un 20 y un 30% de prevalencia entre las mujeres que son sobrevivientes de cáncer, que han pasado por algún procedimiento quirúrgico. Eso es un montón de gente, o sea, de cada 100 personas son más o menos 25, de 20 a 30 mujeres que padecen de esto y algunas de ellas por mucho tiempo. Así que hoy vamos a estar hablando del síndrome de dolor postmastectomía y ver cómo nosotros, ¿verdad?, usted como paciente, qué cosas tiene que pensar de lo que está experimentando, a ver cómo busca ayuda, y nosotros como médicos, qué tenemos que reaprender para cuidar mejor de nuestra población, ¿verdad? No solamente de mujeres, pueden ser de hombres también. ¿Cómo quieres empezar? ¿Quieres usar las laminillas o quieres empezar a hablar de esto? Cuéntanos. Bueno, yo creo que de forma introductoria vamos muy bien. Podemos comenzar con las laminillas y partimos de ahí. Perfecto. Sí, yo creo que sería importante, ¿verdad? Comenzando, puedes pasar para la próxima, Moisés. Comenzando definiendo qué es esto, ¿verdad? Clásicamente, este síndrome se conocía como, o todavía se conoce como PMPS, que significa Post Mastectomy Pain Syndrome, es un acrónimo. Recientemente se ha ido, como estamos entendiendo este síndrome un poco más, nos estamos moviendo a otro nombre que el que puse aquí, que es PBSPS, que es Post Breast Surgery Pain Syndrome. ¿Por qué? Porque realmente este síndrome es una constelación de muchos desórdenes de dolor luego de cualquier cirugía de seno. ¿Qué quiere decir eso? Que si una paciente sostuvo una mastectomía radical, una mastectomía parcial, una reconstrucción, cualquier tipo de cirugía de seno,
podría desarrollar esta condición. No solo es aislado a una mastectomía, por eso es que el término ahora es un poco más amplio. Y yo creo que también es importante mencionar que no hay un criterio universalmente aceptado. O sea, que realmente uno ve la literatura y hay definiciones, pero no hay una universalmente aceptada. Y yo creo, doctora Cruz, que posiblemente por eso la prevalencia que se describe es bien amplia, porque como no se define bien, pues hay pacientes que dicen, pues tiene parestesia, que es una sensación extraña luego de una cirugía, pues eso es el síndrome. Otros Claro. pacientes se quejan de dolor de hombro, puede ser el síndrome. Entonces, como no se categoriza uniformemente, pues la prevalencia varía, pero ciertamente lo más bajito que yo he visto es 20%, que eso es 1 en 5, que en la medicina yo considero que eso es significativo. Claro. Sí, yo creo que, ¿verdad? Hablando, dándole seguimiento a la conversación que tuvimos ayer, creo que el punto que tú quieres podernos traer es que ya no hablamos solamente de dolor, sino que hablamos de otras manifestaciones clínicas que es importante que consideremos cuando pensamos en esta secuela. El dolor es la manifestación, pero pueden haber múltiples teorías o hipótesis o razones por las cuales llegamos a la manifestación del dolor, y eso es lo que tú nos vas a estar enseñando en el día de hoy. Correcto. Y si volvemos a los slides, antes de entrar a eso, hay unas laminillas que quería compartir primero. En términos de epidemiología, ya mencionamos eso. Algo importante que también quería hacer hincapié en el próximo slide, en términos de la epidemiología, es que como la prevalencia de cáncer de seno es tan alta, eso significa que muchos pacientes van a estar, se van a estar sometiendo a cirugías. Por lo tanto, los pacientes que van a tener discapacidad por esto va a aumentar. O sea que el rol de la rehabilitación es bien importante. Si seguimos al próximo slide, vamos a estar hablando de los factores de riesgo, que yo creo que son importantes. Algunos factores de riesgo que vemos aquí, algunos a mí me parecieron curiosos, y otros yo creo que intuitivamente uno los puede deducir. Uno es el estatus socioeconómico. Sí, los pacientes de clase baja, en términos de educación y en términos de ingreso anual, tienen una incidencia de dolor más alto. Se postula, esto no es algo definitivo, pero sí se postula que posiblemente es porque el acceso al cuidado no es tan fácil, por lo tanto el diagnóstico podría ser más tardío y el manejo tiende a ser más agresivo. Si un paciente llega con un estadio más grande, pues hay que someterlo a procedimientos más rigurosos, con más tratamiento, y eso puede llevar a más dolor. Que yo pienso que eso... Quisiera que nos detuviéramos aquí un momento, porque esta cosa de las disparidades en acceso a la salud es un tema que hemos traído antes a Fisiatras TV, y es un tema que discutimos muchísimo con nuestros residentes cuando estamos hablando, ¿verdad?, de equidad en la medicina. En Puerto Rico, inclusive hemos hablado, ¿verdad?, de los problemas que tenemos con los planes médicos, otorgando permisos puntuales a nuestros pacientes y a nuestros proveedores para tener evaluaciones a tiempo, someterse a procedimientos a tiempo. A veces, ¿verdad?, todo este protocolo alrededor de un permiso para pasar por algunos de estos procesos pueden también contribuir a tener accesos tardíos a terapias que de otra manera pueden contribuir también como un factor de riesgo. Así que, desgraciadamente, esta cosa del el estado socioeconómico bajito no solamente lo vemos en cáncer, lo vemos en la parte educativa, lo vemos en pacientes en discapacidad, lo vemos en múltiples otras condiciones. Así que qué interesante que lo traigas y qué triste que se repite en esta condición también. Sí, y volviendo al tema que estábamos hablando previamente, doctora, de un sistema de salud, yo pienso que por eso es que un sistema multimodal en cual todos los servicios estén en un mismo lugar, yo creo que es mejor, porque la poca experiencia que tengo, o sea que realmente no soy la persona indicada para hablar esto extensamente, pero la poca experiencia que tengo directamente con familiares, es un reto, porque en lo que un paciente consigue un oncólogo y después referido para un cirujano, y después un referido para un fisiatra, todo eso Toma tiempo. se va atrasando, correcto. Claro. Y en un centro donde todo está ahí, pues todo ocurre a la misma vez. Un o sea, cuidado que eso es algo integral, como debería correcto, ser. correcto. Que eso es algo que pues a la marcha yo aprenderé, pero pienso que nosotros como médicos en Puerto Rico deberíamos
tomar el reto y tratar de mejorar eso. Ujú. Podemos movernos al próximo slide, que ahí podemos comenzar a hablar de las diferentes etiologías. Esto es un dibujo que resume lo complejo que es este diagnóstico, y yo creo que para los proveedores que están aquí es importante reconocer que lo más importante cuando uno tiene un paciente, cuando uno recibe un paciente luego de una cirugía de seno, lo que uno quiere tratar de hacer es identificar la causa principal, porque todos estos diagnósticos conllevan pronósticos diferentes y manejos diferentes. O sea que si uno lo ve como una sola entidad, pues va a perder, va a perder mucho del manejo de estos pacientes. Así que ese es el gestalt de todo esto, ese es el big picture, y con eso en mente nos podemos mover a la primera etiología, que está en el próximo slide, que es dolor de hombro. Realmente es shoulder dysfunction porque el dolor de hombro es multifactorial, hay muchas causas de dolor de hombro, pero en fin, la etiología es problema mecánico. Usualmente cuando ocurre una cirugía hay cambios de tejido, literalmente la piel desarrolla lo que llamamos scar tissue. En adición a eso, sí se postula que el movimiento escapulotorácico aumenta, la escápula se posiciona de una forma más hacia el frente, en inglés se llama protracted, y el movimiento glenohumeral disminuye. Por lo tanto, eso promueve que el espacio subacromial, que es donde pasan unos tendones del manguillo rotador, principalmente el supraspinatus, esté afectado por esos problemas mecánicos que disminuyen ese espacio. En adición a eso, muchos pacientes tienen una posición más quifótica y eso predispone a problemas de rotator cuff, que es posiblemente la causa más común de dolor de hombro. Y yo quisiera decir que es posiblemente porque actualmente nosotros, en el programa donde yo estuve en Washington, estaba envuelto en una investigación que todavía Completado. no se ha completado, pero sí sugiere que esta es la causa más común de dolor luego de una mastectomía por mucho. Y yo pienso que es importante porque nosotros los fisiatras nos sentimos muy cómodos manejando el dolor de hombro y aquí hay una conexión bien directa. Y lo otro que quería mencionar con eso es que el manejo está aquí, el manejo ya lo conocemos, terapia física u ocupacional para aumentar el arco de movimiento, para disminuir la inflamación, y hay algunos procedimientos que nosotros estamos familiarizados con ellos que sí podemos usarlo en esta población, ya sean las inyecciones subacromiales o las tenotomías percutáneas. Así que quizás para dar un poquito sobre el clavo que acabas de discutir, ¿verdad? Y sobre todo para la audiencia que no es del campo de la medicina, recordamos, ¿verdad?, que luego de un procedimiento, una mastectomía, ¿verdad?, que es donde se elimina el tejido de cáncer, pero cuando se hacen este tipo de cirugía se lleva un montón de tejido bueno y no bueno, ¿verdad?, como parte de la estrategia para eliminar el cáncer, y en ese proceso de eliminar tejido se pueden ir músculos que están agarrados del hombro, como los pectorales, por ejemplo, que están al frente. Se puede afectar, por lo tanto, la manera en que está balanceado la fortaleza o el balance muscular o mecánico, como tú me mencionaste, de la parte anterior del pecho con la parte de atrás de la espalda, ese balance. Y eso, ¿verdad? Ese desbalance muscular a consecuencia de la eliminación de tejido, además de que se manipula, como tú muy bien dijiste, lleva a un movimiento anormal del hombro y de las estructuras que permiten que el hombro se mueva. Así que estabas enfatizando sobre eso, pues lo quería comentar, ¿verdad? Pensando en la audiencia que no entiende sobre biomecánica. Lo otro también es que muchas veces estos procedimientos quirúrgicos van seguidos por radiación, tú lo mencionaste ahorita. Correcto. Y la radiación también produce otro tipo de tejido, de cicatriz que daña tejido blando y eventualmente lleva a daño de algunas estructuras que redundan en lo que tú mencionaste. Tengo tejido que está rígido, tejido que no favorece el movimiento, así que ahí, ¿verdad? El doctor lo está tratando de explicar de una manera bien simple, pero realmente, ¿verdad? Para que todo el mundo entienda, pero realmente esta intervención sobre el territorio alrededor del hombro tiene muchas ventanas y
y como tú dijiste, ¿verdad? Muchas ventanas desde donde el hombro se puede dañar a consecuencia del procedimiento. Así que gracias por compartirnos eso. Definitivamente, y ayer estábamos hablando, doctora, y usted había mencionado el linfedema y cómo eso también podría estar asociado a este síndrome y definitivamente, por lo menos en términos de dolor de hombro, se postula que algo tan sencillo como el peso. O sea, los pacientes cargan un peso mayor y le ponen más tensión a esos tendones, y eso también ciertamente es un factor de riesgo para dolor de hombro. Sí, estábamos leyendo un repaso de la literatura sobre la pérdida de esos nódulos linfáticos y cómo hay algunas etiologías asociadas a eso, la pérdida de nódulos linfáticos, que no aclaran muy bien, ¿verdad? Yo le decía al doctor cuando leía eso, yo decía, ok, pero ¿es porque removieron los nódulos? ¿Será porque tengo edema? ¿Será porque cerca de esas vías linfáticas también se llevaron al nervio? Así que hay muchas teorías, eso era lo que discutíamos ayer, hay muchas teorías asociadas al por qué, pero la literatura no es específica, por eso ahora hablamos de un síndrome y no hablamos de una causa en particular. Súper. Correcto. En adición a eso, muchas veces hay muchas causas a la misma vez. O sea, un paciente puede desarrollar linfedema y puede tener una lesión en el manguillo rotador. En adición de eso puede desarrollar dolor neuropático, dolor fantasma. O sea que, pero nuestro trabajo es identificarlo. Eso es lo que nosotros deberíamos sentirnos más cómodos haciendo. Correcto. Claro. Aquí simplemente podemos seguir con las próximas etiologías. La próxima sería, esto es simplemente un roadmap, un resumen de lo que hablamos. La próxima sería intercostobrachial neuralgia. Yo creo que es importante mencionar que quizás clásicamente, yo creo que mucha de la idea detrás de este síndrome era alrededor de lesión a este nervio. Yo pienso que tal vez clásicamente se pensaba que esto era un síndrome más neuropático y que era secundario a lesión a este nervio. Y definitivamente una de las causas, pero como les había mencionado, este síndrome tiene cualidades neuropáticas, que quiere decir cualidades que son relacionadas al daño de nervios y cambio en sensación, y cualidades nociceptivas, que es un tipo de dolor que no está relacionado a daño de nervio. Así que eso es importante mencionar, pero en fin, estos cuando operan, hay un nervio que sale, una rama de un nervio intercostal que nos da inervación al área de la axila, el área de la caja torácica superior y el área medial, la parte de adentro del brazo. Esa área está inervada por este nervio. Y ese nervio muchas veces se puede afectar por la cirugía. Más frecuentemente se afecta cuando la cirugía es más cercana al área axilar. Por ejemplo, cuando a un paciente le hacen una disección de los nódulos linfáticos del área axilar, que le remueven los nódulos linfáticos, ya sea porque está a riesgo o tiene células cancerosas en esos nódulos, se los remueven, muchas veces pueden transectar este nervio, y eso puede ser una de las causas de dolor. Yo creo que otra cosa que es importante reconocer es que no es tan común como se piensa. Por lo menos de forma anecdotal, yo sí me siento bastante cómodo decir que frecuentemente los pacientes se quejan de pérdida de sensación. Los pacientes dicen, pues no lo siento como antes, pero el dolor no es tan prevalente como uno piensa. Por lo menos esa fue mi experiencia. De todas formas, si el paciente sí se queja de dolor en esa distribución que mencioné, en el área axilar, pues hay diferentes intervenciones que se pueden hacer. Se pueden hacer técnicas de desensitización, se pueden tratar medicamentos orales para tratar de controlar este dolor, y si se ha descrito en la literatura un bloqueo de este nervio, preferiblemente con ultrasonido, porque es un nervio pequeño y se ve mejor con ultrasonido, aunque ciertamente técnicamente es retante, pero sí se ha descrito y eso es algo que se puede contemplar. Sí, yo ayer en el paper que estábamos discutiendo ayer, una de las cosas que te comentaba que me llamó la atención fue el uso de la capsaicina para hacer el manejo de dolor neuropático. La capsaicina, para los que no conocen, es un medicamento que está hecho a base de pique,
y produce un ardor y un quemazón. Así que uno dice, wow, que verdad, qué paradoja que el paciente tiene la sensación de dolor y ardor, sin embargo, esa misma sensación, la que un medicamento que produce más o menos la misma efecto es lo que le da alivio al paciente. Así que usan una dosis de 0.75, que es alto, por ciento, y ¿verdad? La describen, hablaban de lo que tú acabas de mencionar, el bloqueo como una alternativa importante. Creo que ablación también, ¿verdad? Lo vimos, ablación también. Y la capsaicina, ¿verdad? Que es algo que es bien accesible relativamente a todo el mundo, como parte del manejo del dolor neuropático en la distribución. Correcto. Y antes de movernos a la próxima etiología, también quería mencionar que no hay, todavía no se sabe la morbididad o el dolor asociado a un paciente en el cual le transectan el nervio versus a los pacientes que le preservan el nervio. O sea, no se sabe realmente cuál, porque se ha descrito que en los dos escenarios, como quiera, los pacientes pueden tener síntomas. O sea, que realmente la decisión de preservarlo o cortarlo es más quirúrgica. O sea, si hay que... Yo por lo menos, de nuevo, anecdotalmente, en las rotaciones que yo tuve, frecuentemente cuando hacía una disección de la axila, pues se lo llevaban. Lo cortaban y los pacientes lo que se quejan es de lo que mencioné, que hipoestesia, que no sienten. Que no sienten, ajá, está anestesiado la zona. Correcto. Ya. Pero como no conlleva déficit funcionales, pues usualmente no es una queja mayor. Lo que me hace pensar, ¿verdad? Tratando de conectar los puntos, como mencionabas al principio, que estamos haciendo un manejo de dolor que originalmente se pensó siempre que era consecuencia de estos nervios y de repente estamos descubriendo, ¿no? Cuando escuchas historias como lo que tú acabas de decir, tú dices, entonces no era el nervio, ¿y qué podrá ser? Así que qué chévere, qué interesante lo que acabas de comentar. Gracias por compartir eso. Seguro, y obviamente yo estoy empezando, o sea, que soy yo me acuerdo quizás de estudiante uno leía post-mastectomy pain y lo asociaba con este nervio. Sería interesante si los fisiatras que están aquí escuchándonos, si quizás en su tiempo realmente eso es lo que pasaba. Pero sí, ciertamente no es tan común y por lo menos yo casi nunca lo vi. Ok, súper, gracias. Seguro. Continuamos. La próxima etiología, si podemos volver a los slides, es radiation fibrosis. La próxima. Radiation fibrosis realmente un tema más complejo y realmente eso puede ser una charla sola. Así que en general, radiation fibrosis quiere decir complicaciones en todo el área que recibió radiación. El mecanismo que se propone isquemia. Y como hay isquemia, que es pérdida de flujo sanguíneo, pues el músculo se atrofia, se pone fibrótico. Eso significa que las células del músculo son reemplazadas por fibroblastos y depósitos de colágeno y uno pierde función. O sea que el músculo se pone tenso, se pone rígido. Y el paciente clínicamente uno lo puede ver que el paciente, la palabra que más frecuente usan es stiffness. El paciente dice, me siento stiff y cuando se tocan se siente como rough, se siente la piel más dura, más tensa. Eso lo podemos ver obviamente en pacientes que le dan radiación, o sea que no es un síndrome que lo vamos a ver en todos los pacientes. Claro. Y esto puede afectar todos los tejidos que en el campo de radiación. O sea que uno tiene que estar pendiente porque muchos de estos pacientes y pueden tener atrofia, pueden tener daño al nervio y pueden desarrollar otro tipo de síntomas. O sea que es importante cuando nosotros evaluemos a los pacientes, evaluemos si hay asimetría, palpemos la piel, veamos si hay cambio en la coloración y demás para poder diagnosticar esto. Y otra cosa importante que quería mencionar con esto es que el tratamiento es variado y hay diferentes opciones que actualmente se están investigando. Y yo creo que doctora, usted va a apreciar esto porque yo sé que usted es muy hábil y le gusta hacer mucho esto. El Botox. El Botox realmente se está investigando por lo menos en esto con buenos resultados. Y lo que
es importante reconocerles que de ahora en adelante, como esto es un síndrome relativamente, quizás que no se investiga tanto, muchos de los estudios son pequeños y son case series, case reports, son con poblaciones muy pequeñas, o sea que no hay un nivel de evidencia tan amplio, pero ciertamente el Botox es una de las opciones que nosotros tenemos para tratar a estos pacientes. Eh, y ya mismo vamos a hablar de la distribución donde podemos inyectarlo, pero eso sí ciertamente lo podemos usar para tratar a estos pacientes. Aquí tenemos la pentoxifilina y el tocofenol. El tocofenol es vitamina E. Vitamina E es un antioxidante esencialmente y la pentoxifilina aumenta la flexibilidad de las células rojas y eso sí se ha demostrado. Hay evidencia que eso sí puede ayudar con los síntomas de radiation fibrosis, con los síntomas y la función. O sea que eso es un medicamento que si no hay contraindicaciones o no hay interacciones con otros medicamentos, se le puede recetar a los pacientes. Wow. El oxígeno hiperbárico no hay, los resultados son mixtos. Yo cuando entrené, sí había un lugar donde se daba. O sea que eso depende del setting, Del centro. correcto donde estés trabajando, pero la evidencia es mixta. Algo importante con este síndrome es que es progresivo. Desafortunadamente, no, lo que nosotros queremos hacer es preservar función y manejar dolor, pero sí progresa, no es algo que tú puedes detener. O sea que eso es importante decírselo a los pacientes para que tengan expectativas reales. Y si eso lo Y muchos de... juntamos, perdón, y si eso lo juntamos con los síndromes por radiación que ocurren en pacientes de cáncer que pueden tener manifestaciones neuropáticas o neurológicas años después de la radiación, se juntan las estrellas y la verdad es que el paciente, ¿verdad?, pasa trabajo y el médico buscando opciones para ayudar a este paciente. Sí. Y eso que usted dijo también es importante, que muchas veces estas manifestaciones pueden presentarse tarde. O sea que muchas veces los pacientes llegan 5, 10 años después quejándose, correcto. Y si, por ejemplo, en el plexo braquial recibió radiación, pues sí pueden presentarse con lo que nosotros llamamos radiation plexopathy, que uno lo puede diagnosticar, ¿verdad? Con un estudio electrodiagnóstico. O sea que eso siempre, cuando uno toma un historial, siempre hay que preguntar estas cosas porque pueden explicar lo que el paciente está sintiendo. Sí. La próxima etiología es un neuroma, que se está en el próximo slide. Un neuroma es un área focal de hipersensitividad que se crea en la parte terminal de un nervio porque se corta, ¿verdad? Se inflama. Y usualmente es sencillo de diagnosticar porque es una masa focal con hipersensitividad y el paciente clásicamente va a describir un punto en el seno, usualmente en el borde inferior del seno o en la parte lateral del seno, donde tiene parestesia. Le toca ahí y siente un quemazón, siente una electricidad. O sea que en términos de diagnóstico usualmente es simple, pero hay que estar pendiente porque hay que asegurarnos que no sea una recurrencia. O sea que eso es muy importante, por eso siempre hay que preguntarle otros síntomas y hacerle, al menos sospecharlo, porque si uno lo sospecha no puede referirlo al cirujano de seno para que haga una evaluación de seno más comprensiva o si está indicado pedirle los estudios de imágenes apropiados. Quería mencionar que hay buena evidencia de que las inyecciones en esta área ayudan. De hecho, hubo un estudio pequeño, pero de 19 pacientes y prácticamente todos respondieron a una dosis de un analgésico y un esteroide. Aquí el reto es que obviamente inyectar un seno es peligroso, especialmente porque sabemos que los esteroides podrían ciertamente a largo plazo causar atrofia de tejido graso, y si un paciente tiene reconstrucción o tiene un implante, pues podría resultar en efectos catastróficos. O sea que esto es algo que en mi entrenamiento los compañeros míos, los que fueron jefes míos, no lo hacían. Ellos no lo hacían, simplemente si lo reconocían, pues lo trataban más conservadoramente y lo referían al cirujano plástico, que hay algunos que sí lo hacían y otros no. O sea que tengan eso en mente.
Sí, yo me imagino que en estos tiempos donde la sonografía es una herramienta tan cercana a la mano del fisiatra, yo me imagino que en centros especializados posiblemente sean tipos de intervenciones que guiados por sono quizás hace una diferencia, pero puedo entender perfectamente que tengas un seno implantado, ¿verdad? Una reconstrucción, vamos, la persona tenga una reconstrucción de seno. Imagínate poner una aguja y dañar ese implante, son otros 20 pesos. Entiendo. Correcto. Perfectamente. Ok. Sí. Moviéndonos al próximo, chest wall pain, es un poquito ambiguo este término, pero chest wall pain podríamos igualarlo casi a dolor miofacial. Usualmente no es lo mismo que radiation fibrosis, aunque clínicamente muchas veces se parecen por la distribución y la descripción que da el paciente, pero se entiende que es más por el scar tissue, el tejido el tejido de cicatrización que se forma después de la cirugía de seno y se ve un poco más en pacientes que llevan una reconstrucción, no necesariamente lo de una mastectomía, pero como les había mencionado, se puede ver en todos los pacientes. Nuevamente el Botox para pacientes que sienten dolor en esa área y a palpación uno lo siente, uno palpa el área y siente el músculo tenso o el paciente refiere dolor, el Botox sí puede ayudarlo. Yo en el entrenamiento sí pude hacer esto y me siento cómodo compartiendo con ustedes que la experiencia fue muy positiva. El reto sería que los planes médicos pues aprueben esto porque claramente es caro, pero sí es una modalidad que se puede utilizar. Y además del Botox, otro procedimiento intervencional que se puede hacer es lo que llamamos un serratus plane block, que en el próximo slide lo tenemos. Moisés, si lo pueden mover para que podamos verlo. Un serratus plane block es podríamos llamarlo una disección entre los músculos del latissimus dorsi y el serratus anterior, que comúnmente son los que están afectados en esta condición. Aquí no se ve tan bien, pero básicamente las protuberancias que uno ve ahí, que se ven como, si usas la imaginación, quizás como semicírculos, son las costillas. Y entre medio de esas costillas está la pleura, que en la imagen de abajo es un color como anaranjado. Correcto. Obviamente uno debería hacer esto con sonografía porque uno no quiere perforar la pleura, pero entre esos dos colores, que es el amarillo y el azul, esos son los dos músculos. Uno quiere inyectar entre esos dos músculos y se postula que uno puede aliviar la tensión en esa fascia de esos músculos, los puedes disectar, separar esos músculos y también hay ramas de los músculos, ramas cutáneas de los músculos intercostales que también pueden estar en estas áreas que también pueden servir como moduladores de dolor. O sea que esto es otra intervención que se puede considerar en estos pacientes y típicamente cuando uno lo considera es en el paciente que dice que tiene un dolor bastante localizado en el área lateral del área torácica. De hecho, también me gustaría mencionar que esto, además de verlo en pacientes luego de una mastectomía, yo lo he visto en pacientes que le pusieron un tubo de pecho y luego de sacárselo se quejan de dolor en esa distribución y uno puede considerar este procedimiento para aliviar el dolor. O sea que esto no me atrevería a decir que es nuevo, pero definitivamente se está haciendo un poco más. Tiene más uso. Tiene más uso y si ves la literatura es un poco variado. Yo he visto que hay gente que usa 10 mililitros, 20 mililitros, hay gente que usa analgésicos dosificados con el peso de los pacientes, hay proveedores que usan diferentes tipos de esteroides, o sea que como no hay algo universal, pues es difícil hablar el mismo idioma, pero los case series que yo he leído sí tienen buenos resultados para el dolor. O sea que ciertamente es una opción, siempre teniendo en mente que lo más importante en estos pacientes es la rehabilitación, ¿verdad? Muchas de estas cosas se pueden controlar con el ejercicio, la postura, medicamentos,
pero si eso falla, pues tenemos otros procedimientos en nuestro armamentario. Sí, yo estoy aquí pensando mientras te escucho hablar, volviendo a la sonografía, ¿verdad? Que es increíble cómo la sonografía nos ha permitido entender un montón de cosas y abrirnos oportunidad de intentar cosas diferentes que quizás antes las hacíamos ciegas y no sabíamos los resultados o ni siquiera las considerábamos porque decíamos, ¿y cómo lo hago? Así que estoy pensando en el poder que la sonografía nos ha brindado para nosotros hacer cosas como lo que tú acabas de discutir. Es increíble cómo la ciencia avanza. Sí, de hecho, y doctora, el Botox también es con sonografía, y es simplemente Sí, porque como estás tan cerca del pulmón, claro. y de hecho eso no lo Sí, es mencioné, pero sí, riesgo, definitivo. correcto. Así que sí, la sonografía definitivamente una herramienta que es muy útil para este tipo de procedimientos. Claro. Si nos movemos a la próxima etiología, se llama Axillary Web Syndrome, mejor conocido como cording. Ahí se ve una foto bastante evidente de lo que es. Esto se piensa que es esclerosis o trombosis de los vasos sanguíneos de las venas o de los vasos linfáticos. Esto es benigno, esto es más común de lo que uno pensaría. Como les había mencionado, la incidencia varía mucho, depende de donde uno lea, pero yo por lo menos en la clínica lo veía con regularidad. Esto es benigno, esto usualmente se va solo. Es importante dejarle educar a los pacientes que si tienen eso se puede partir. Y muchas veces el sonido es bastante dramático y Wow. los pacientes pueden llegar hasta emergencia pensando que pasó algo. Y es importante educarlos que esto es normal, que simplemente ese vaso linfático o sanguíneo se partió, no pasa nada. Si los pacientes se sienten incómodos o quieren acelerar el proceso de rehabilitación, pues movimientos de arco de movimiento, terapia manual puede resolver acelerar el proceso de sanación. Súper. Yo creo que el próximo, que es el último, como pueden ver, son bastante, es Phantom Breast Pain. Eso dolor fantasma, que curiosamente, o yo pienso que interesantemente, mejor dicho, uno usualmente lo piensa en pacientes amputados, pero la realidad es que en pacientes que tienen una mastectomía, pues muchas veces pueden sentir esa sensación de que todavía tienen el seno y eso es una sensación dolorosa. Y el tratamiento, pues nuevamente, no está tan estudiado, pero se pueden intentar medicamentos por boca o técnicas de desensitización. Y por último, eh, para finalizar las causas, yo creo que es importante también cuando uno evalúa al paciente reconocer que este síndrome puede causar muchos problemas mecánicos. O sea, que muchos de estos pacientes se pueden quejar de dolor de cuello y dolor en otras áreas del brazo, y eso es importante evaluarlo también. Yo hice énfasis en la capsulitis adhesiva porque lo vi con bastante regularidad. Hay un concepto que se llama kinesofobia, que es el miedo al movimiento, y muchos pacientes tienen esto, especialmente pacientes con historial psiquiátrico premórbido, ansiedad, depresión, y muchos pacientes temen mover el brazo, y el factor de riesgo es que se le puede congelar. O sea Claro. que eso es algo que hay que evaluarlo porque también yo lo vi con bastante regularidad, y el tratamiento debería ser movimientos Exactamente lo contrario, es mover. exactamente lo contrario, y obviamente se puede inyectar también en el área glenohumeral, pero definitivamente eso es algo, y por eso, doctora, lo que estamos hablando es tan importante estos pacientes, como nosotros decimos, pescarlos. Hay que identificarlos porque para evitar todo este tipo de complicaciones. Sí, y sobre todo, tú lo enfatizabas al principio cuando introducías el tema, qué importante es que nosotros tengamos, ¿verdad? Primero estemos conscientes de que esto es una gama de razones por la cual el paciente pudiera, primero, tener sintomatología. Número dos, que nosotros hagamos un buen trabajo diagnosticando la etiología específica, porque lo acabas de explicar, que pueden ser tantas razones que pueden haber un overlap, ¿verdad? Se puede confundir una cosa con la otra, y la razón para la manifestación puede ser quirúrgica, puede ser neuropática,
puede ser inmovilización, puede ser premorbilidad, así que es importante que nosotros podamos identificar la etiología o acercarnos tanto como se puede esa etiología para ofrecerle al paciente algo que es específico y comprensivo a esa necesidad que desgraciadamente, ¿verdad? Quisiera compartir, ¿verdad? Para nuestra audiencia. A veces uno ve, y es una de las cosas que nos frustra a nosotros en la práctica de la fisiatría, que los pacientes siguen haciendo doctor shopping en vez de ir al especialista que puede ofrecerle una evaluación comprensiva. Y yo creo que nosotros, ¿verdad? En el campo de la fisiatría estamos, ¿verdad? Nuestro entrenamiento está basado, ¿verdad? La esencia de nuestro entrenamiento es el componente funcional. Nosotros poder entender el cuerpo y la medicina y el cuerpo desde la ventana funcional para entonces poder establecer todas estas teorías que me lleven a decir elimina, es esto. Porque mientras más temprano, es tu punto, mientras más temprano yo lo identifique, más temprano puedo intervenir, más temprano puedo establecer un plan de tratamiento y por lo tanto los resultados, ¿verdad?, pueden ser distintos para mi paciente. Sí, totalmente de acuerdo y con eso en mente que quería añadir unos puntos unos conceptos de rehabilitación antes de culminar la presentación. Sí quería mencionar que no hay un protocolo establecido para esta condición, quizás para otros problemas en la fisiatría como problemas de rodilla, del cruzado anterior u otro tipo de lesiones, de patología, hay quizás más protocolos o protocolos conocidos. Para esto no lo hay, pero el approach que nosotros seguimos es el que nosotros conocemos mucho en la fisiatría, ¿verdad? Es un proceso bastante simple, pero efectivo, que es bajar la inflamación, aumentar el arco de movimiento. Luego de que el paciente tenga un buen arco de movimiento sin dolor, pues entonces trabajamos con la fuerza. Yo creo que también es importante reconocer que la rehabilitación puede empezar tan temprano como dentro de una semana. Y yo creo que eso es importante porque muchos pacientes, no, sin tratar de sonar repetitivo, realmente tienen miedo y no hacen su rehabilitación, y dentro de una semana, siempre y cuando le quiten el drenaje, ya pueden empezar con su rehabilitación. Yo creo que eso es bien importante. Lo otro que quería decir es que no hay suficiente evidencia en términos de modalidades en esta población. Eso no quiere decir que no son útiles, simplemente quiere decir que no podemos ser tan insistentes en recomendarlas. Así que hay que tener un poquito de precaución con esa. Un estudio sí reveló que la máquina del TENS, comparado con un placebo, realmente no demostró mejoría, así que hay que tener un poquito de precaución, pero como hay tantos estudios saliendo a cada rato, pues hay que mantenernos a la vanguardia de esto. De farmacología sí hay algo de evidencia. Y Moisés, si te puede mover al último slide, por favor, que habla de prevención. Estábamos hablando de que el dolor agudo después de una mastectomía es un factor de riesgo para tener dolor crónico. O sea que con eso en mente uno debería tratar de controlar el dolor agudo para que esto no se convierta en algo crónico, y si hay algunos medicamentos que tienen algo de evidencia para controlar el dolor agudo. Y estos son los bloqueos paravertebrales. Muchas veces se usan intraoperatorios para controlar el dolor agudo, y eso sí se ha demostrado que puede ayudar, pero el efecto en el dolor crónico no se sabe. Interesantemente, la venlafaxina es un medicamento que es un antidepresivo que sí se ha demostrado que puede ayudar con el dolor agudo y a 6 meses. Después de 6 meses, pues no hay documentación que sí ayude o no, pero es un medicamento que deberíamos tener en mente porque ciertamente lo podríamos recetar en esta población, al igual que la gabapentina. Y nosotros los fisiatras nos sentimos bastante cómodos con la gabapentina, o sea que eso es un medicamento que podríamos considerar. La dosis es variable. Hay estudios que han utilizado 300, 600, 1200, pero posiblemente sea bueno pues empezar suave, bajito, y como el paciente vaya tolerando, pues uno va subiendo la dosis. Sí. Tú sabes que antes diablo, 1000 años atrás, voy a decir, 1000 años atrás, cuando empezó este boom de la medicina de manejo del dolor,
se hablaba mucho del preemptive anesthesia, ¿verdad? Como tú preparabas a la persona que iba a pasar por un proceso quirúrgico mayor ¿verdad? Con anestésico perioperatorio para lograr ese efecto que tú acabas de mencionar relacionado a la ketamina o los bloqueos paravertebrales, en donde se trataba de apagar el dolor antes de que empezara, con la intención de evitar la centralización, la peripheral sensitization y central sensitization. Así que si yo apago el dolor, evito seguir reclutando otros niveles en el cordón espinal que tengan que ver con alar la señal. Júntate conmigo que hay dolor, ¿verdad? Evitar esa sensitización. Correcto. Y ayudaba, y escuchando, ¿verdad? Que mencionabas qué importante que podamos empezar ese proceso de rehabilitación tan temprano. Mencionabas ahorita tan pronto que le quiten los drenajes, que empieza a moverse. Así que si yo tuviera mejor control perioperatorio, evito la sensitización y puedo mover temprano, ¿verdad? Las consecuencias que puede tener este paciente en su recuperación a corto y a largo plazo. Así que es interesante que tenemos las herramientas, que las tenemos que usar. Claro, y también es importante reconocer que la educación a un paciente también podría ayudar a disminuir los niveles de dolor postoperatorio. O sea, que simplemente sentarse con un paciente y hablarle de lo que podría esperar y de lo que vamos a estar monitoreando, eso lo puede ayudar. O sea, que realmente el rol de nosotros, yo pienso que es muy importante en estos pacientes. Y bueno, doctora, yo creo que mencioné lo que quería mencionar. No sé si quiere hablar de otras cosas no, yo creo que veo comentarios en el chat. La gente se ha juntado un grupo bien interesante de personas y quiero agradecer a la audiencia que nos sigue esta noche. Sí, hago referencia a Soki Colón, que nos comenta que qué interesante la información que compartimos esta noche, porque sabrá Dios cuántos pacientes, ¿verdad?, están pasando por algunos de estos dolores y no saben qué hacer, no saben a dónde buscar ayuda. Y yo no creo que ese sea un comentario aislado. Yo creo que pudiera ser más común. Es lo que estamos tratando de hacer esta noche, es concientizar a ustedes, nuestra audiencia, a nuestros colegas, ¿verdad?, en el campo de la medicina, sobre el síndrome de dolor postmastectomía. Y porque es importante que sigamos la recomendación que el doctor nos ha compartido, tener un diagnóstico diferencial temprano, hacer una evaluación temprana, referirlo a alguien que conozca más que uno, ¿verdad?, para poder atender a nuestros pacientes tempranamente. Yo creo también, hablábamos un poco sobre la importancia, de verdad, de que tener los especialistas correctos en los lugares correctos. Y entonces, ¿verdad?, yo quisiera, primero, Eduardo, decirte que me siento súper orgullosa de que hayas, y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, que hayas querido regresar a Puerto Rico a aplicar el conocimiento que traes, ¿verdad?, en rehabilitación en cáncer a nuestro país. Porque, ¿verdad?, perdemos tantos médicos a los Estados Unidos bien preparados, y qué chévere que hayas tenido el valor de volver a nuestra isla y poder compartir con nosotros tus experiencias y tu conocimiento, porque la realidad es que muy desgraciadamente la prevalencia de cáncer en Puerto Rico es tan alta. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos tener especialistas como tú que contribuyen no solamente al proceso de tratamiento agudo, ¿verdad?, en la eliminación del cáncer, sino para nosotros, ¿verdad?, el componente funcional, cómo nosotros devolvemos a estas personas a la calidad de vida máxima, ¿verdad?, que es lo que queremos para esta población. Y doctora, yo le agradezco esos comentarios, y yo me quiero atrever a hacer un llamado a los fisiatras que están escuchando, y yo creo que sería una buena idea que si conocen a un cirujano de seno, a un oncólogo, que le escriban un email, que hagan un reach out y que les refieran pacientes. Yo creo que no van a tener problema con eso, y yo creo que esa es la forma más directa, más fácil que se me ocurre de empezar a pescar estos pacientes y a llenar nuestras clínicas de estos sobrevivientes que tienen mucha necesidad.
que tienen necesidad y que le queremos devolver la esperanza de regresar a una vida tan normal como se pueda luego de sobrevivir, ¿verdad? Sobrevivir la experiencia del cáncer, que podamos devolverle a ellos esa esperanza y esa calidad de vida, ¿verdad? Todo eso es lo que aspiraríamos todos si estuviéramos en la posición, ¿verdad? En esa posición de nuestro paciente. Así que es lo que queremos ofrecerle a nuestra comunidad de Puerto Rico, es la oportunidad de pasar por las manos de un especialista que pueda devolverle función y calidad de vida y obviamente aliviar dolor. Así que yo espero, de verdad que me ha encantado la cantidad de personas que se han unido esta noche y les agradezco que nos hayan seguido en este tema. Nosotros vamos a estar mirando el chat un rato más, así que aun cuando nos desconectemos hoy, si tuvieran preguntas, podemos contestarlas a través del chat de Facebook. Te estoy tirando al medio, Eduardo, pero yo creo que viendo el tipo de comentario, pues creo que pudieran surgir preguntas luego de personas que ven el programa repetido más tarde. Quisiera darte las gracias por compartir con nosotros este tema que de verdad ha sido bien chévere y ojalá que te invito a que pienses en otras ideas que podemos discutir aquí, ¿verdad? Sobre el proceso de rehabilitación pacientes que son sobrevivientes de cáncer, porque son áreas donde nosotros podemos hacer la diferencia, ¿verdad? Como decíamos, en la calidad de vida de nuestros pacientes. No sé si quieres cerrar con comentarios finales, con ideas o comentarios finales para el público. Agradecimiento, le agradezco a usted, doctora, la oportunidad de poder estar aquí con usted. Para los que no saben, la doctora Cruz realmente fue la que tuvo la iniciativa de crear esta plataforma, así que si no fuera por esa iniciativa, yo y los que han estado aquí antes que yo no pudiéramos hacer esto, así que gracias por eso. Gracias por la gente, los proveedores y los que están interesados, ¿verdad? Yo pienso que para mí, a mí me gusta mucho aprender más y siempre estar leyendo de cosas y yo creo que esto me gusta y se lo agradezco. Y un comentario final es que yo pienso que para los científicos que están aquí, siempre es importante preguntarse qué yo puedo hacer por este paciente, ¿verdad? Porque muchas veces yo pienso que la respuesta es que no la conocemos. Y yo, como le dije, invitar a todo el mundo a pensar diferente, yo sé que sospecho que en privado es diferente por el volumen, pero siempre tratar de pensar en formas diferentes de ayudar a los pacientes. Y doctora, como comentario final, también sí le quería decir que como en este campo la evidencia, como le mencioné, no es tanta, eso sí nos abre las puertas a nosotros, especialmente a los académicos que les gusta investigar, a investigar. O sea, que eso es algo que hay tela para cortar, por decirlo coloquialmente. Bueno, pues te reto, vamos. Y me junto si necesitas ayuda. Yo creo que nosotros tenemos que seguir creando ciencia, generando ciencia que ayude a la calidad de vida de nuestros pacientes. A veces pensamos que ya todas las ideas están inventadas, pero como tú acabas de decir, pues no. Uno se pone a mirar. Una de las cosas interesantes cuando vamos a presentar temas en Fisiatras TV es que uno siempre revisa qué hay nuevo y siempre hay tanto espacio de cosas que no se entienden, que todavía no se entienden, que se entienden mejor, pero que la ciencia todavía quisiera poder entender bien concreto y claramente, así que siempre hay oportunidades aquí para nosotros descubrir maneras alternas de servir mejor nuestra vocación, ¿verdad?, de la medicina. Así que gracias por esa idea. Yo creo que es una buena manera de terminar el programa invitando a la investigación en este campo. Así que gracias por eso. De acuerdo. Sí. Bueno, para la audiencia que nos sigue esta noche, que está el chat encendido, tienes que ver el chat. Para la audiencia que nos sigue esta noche, gracias por juntarse, por unirse esta noche, por sus comentarios, por apoyarnos. Nosotros, ¿verdad? Quiero recordar que Fisiatras TV es un programa educativo auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación, con la intención de crear conciencia en la comunidad sobre el rol de los fisiatras en la medicina. Para los que no conocen, el campo de la fisiatría es un campo médico. Nosotros somos especialistas en el campo de la medicina que nos dedicamos a trabajar la recuperación funcional de nuestros pacientes, y eso lo estoy diciendo en una oración, pero esto es súper complejo porque lo hacemos desde la mirada médica. Nos pueden seguir en los medios a través de Facebook, pero también nos pueden seguir a través de Instagram o de YouTube. El programa se queda grabado
Así que si quieren compartir este programa con sus amistades, por favor háganlo, porque de verdad creo que el tema de hoy fue bien bonito y abrió los ojos para muchos de nosotros. Así que finalmente también los invito a los proveedores en el campo de la salud que la Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación va a tener su próxima convención en el Hyatt Regency este año en junio del 23. El tema es rehabilitación en cáncer. Así que creo que va a ser una convención con un tema bien bonito, donde tenemos que, ¿verdad?, tomar esta oportunidad para prepararnos mejor y servir mejor a nuestra comunidad. Así que los invitamos a que se junten y que nos sigan a través de los medios. Eduardo, muy orgullosa de ti, sinceramente. Gracias por tu tiempo, por el tema y excelente, me encantó la discusión del día de hoy. Gracias por todo, doctora. Bueno, buenas noches a todos, que lo pasen bien y nos vemos en el próximo Fisiatras TV.